Qué coincidencia que todo esto se dé pues en esos plazos, ¿no? Pero vamos a analizar esta propuesta que ha lanzado el ministro Morán. Estamos ya con Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior, a quien le agradecemos por acompañarnos esta tarde, señor Valdés. Y en principio, no sé, usted como experto en temas de seguridad, ¿qué opina de esta propuesta o ya anuncio que ha lanzado el ministro Morán? A ver, varias precisiones. O sea, el ministro Morán, en primer lugar, bueno, no puede sacar un decreto de urgencia a estas alturas del partido ya. Será un decreto supremo, que fue lo que dijo originalmente, pero constitucionalmente la prerrogativa de la solicitud de policías está en manos del presidente del Congreso, no del ministro del Interior. Y además, textualmente, la Constitución dice que el presidente del Congreso le solicitará al presidente de la República, quien deberá entregarle, digamos, el personal policial que le solicite el presidente del Congreso. Es decir, el presidente de la República está obligado a brindar seguridad al Congreso, a los congresistas. El artículo 98 de la Constitución lo pueden leer, ahí está, taxativamente. Lo otro es que la ley orgánica de la Policía Nacional, en el artículo 7, numeral 9, establece claramente quiénes son las autoridades o dignatarios a los cuales la policía tiene que darle protección, una ley orgánica. Y ahí figuran los congresistas de la República. Entonces, creo que independientemente de si estamos de acuerdo o no con el hecho de darle o no seguridad a los congresistas, creo que todo el mundo quiere que la seguridad ciudadana se mejore. Habría que ver con qué medidas, ¿no? Independientemente de eso, creo que el ministro del Interior va a tener que conversar con la mesa directiva del Congreso antes de hacerles llegar, porque no le compete, hacerles llegar una decisión que él ha tomado, digamos, ¿no? Imagino que en consulta con el presidente de la República, no lo sé, mencionaba justamente antes que esto aparece como una cortina de humo. Y en efecto creo que está dando los resultados. Nadie se está cuestionando el nombramiento de la ministra de Energía y Minas, por ejemplo, que tiene un pasado bastante complicado. Ha sido congresista, ha tenido trabajadores fantasmas, ha estado involucrada con la minería ilegal. Nadie sabe qué pasó con la ministra de Educación. Pero el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, dice que no seamos malos, ¿no? Ella ya se rehabilitó. Entonces está trayendo al máximo cargo, pues, ministerial, a alguien ya rehabilitado, según el señor Ceballos. Pero ese es otro tema, ¿no? A ver, tratando de darle lógica, entendemos que es inconstitucional, entendemos que viola la ley orgánica de la policía. Tratemos de saltarnos esos detalles por un momento. Vamos al fondo. Ya en el fondo. ¿Soluciona eso algún tema? No. Ahora, todo suma. Es decir, en primer lugar, yo creo que la ciudadanía dirá, los congresistas, pues, no, que sufran lo que sufrimos todos. Y eso es un poco la primera reacción visceral. Pero en el fondo está, ¿cómo hacemos más bien para que la seguridad mejore? Entonces, claro, suena lógico que 400 policías del Congreso vayan a proteger a la ciudadanía, a 30 millones de personas. 400 policías a 30 millones de personas. Entonces, Entonces vamos sumando. Entonces, por ahí también salió el ministro Morán con estas ideas un poco que si las juntamos, todas aparecen en los momentos complicados de la política, ¿no? La brigada para perseguir venezolanos o las Fuerzas Armadas, por ejemplo, cuidando la seguridad ciudadana, ahora sale con esto. Entonces, en el fondo, lo que ocurre es que la victimización en Lima ha pasado de 27 en Lima a 32. Eso significa que un tercio de la ciudad de Lima ha sido víctima de un robo en la calle o un delito en un año. Esto, señor Valdés, ya no es percepción, no, esto es real. Percepción es 90, claro. 88 o 90. Real es 32%, ya caminando a 33%. Es decir, desde más o menos enero, febrero del 2018, que llegamos al punto en Lima de 27%, ha empezado a subir, con lo cual, de alguna forma todo esto coincide con el gobierno del presidente Vizcarra. Entonces, claramente lo que usted me está mencionando con las cifras que me está mostrando es que estamos perdiendo la guerra contra la seguridad ciudadana y eso lo sentimos todos los peruanos. ¿Qué se está haciendo mal o qué se está dejando de hacer en estos meses? Bueno, hay varias cosas. Creo que tenemos problemas serios, por ejemplo, con la gestión y con la logística. La Contraloría General de la República sacó un informe en agosto del año pasado y ahí se estableció, por ejemplo, que el 55% de las comisarías del país no tienen planes de seguridad integral, ¿no? De lo que se llama con el serenazgo y con los municipios. Más del 80% de los policías
que patrullan las calles no tienen comunicación a través de radios. Y así da una serie de ejemplos de una serie de restricciones. Tenemos, por ejemplo, un patrullero en ese momento, 17.000, un patrullero para 17.000 personas en el Perú. Ya, es muy poco. Entonces, hay temas que deben realmente analizarse más dentro de un plan general. Cuando Morán dijo en octubre, yo voy a estudiar el tema de la seguridad para dignatarios, yo estuve de acuerdo, me parece bien, creo que hay que estudiarlo. En efecto, yo creo que hay que saber a quién hay que entregarle la seguridad. Y es posible que el ministro Morán tenga razón cuando dice, solamente vamos a dar a la mesa directiva, pero a su vez tiene que tener un protocolo de análisis caso por caso, porque eso supone inteligencia operativa permanente que permita saber cuándo un congresista puede estar amenazado o no, o cuándo un congresista va a hacer una visita a un lugar complicado, ¿no? Claro. Que también requiere ahí seguridad. Y a ver, es decir, ¿qué va a pasar si hoy o mañana dejamos sin resguardo policial a los congresistas que, insisto, nos pueden caer muy mal, nos pueden caer pésimo, pero va a alguna región, alguna visita y lo asesinan? ¿A quién vamos a culpar? ¿De quién va a ser la responsabilidad? Al ministro Morán, eso creo que no hay mucho que pensarlo, ¿no? La gente dice, bueno, en Suecia, dicen los congresistas, van ¿cómo se llama?, en servicio público a su trabajo. Claro, la victimización en Suecia, ¿cuánto es?, ¿no? Entonces, no se puede comparar. Yo creo que el tema está puesto al debate, creo que formalmente ha hecho mal el ministro, pero que en el fondo esta medida no va a solucionar los problemas de la inseguridad ciudadana. Creo que ahí es donde lo que a mí me molesta, en el sentido de que no se le puede hacer sentir a la población que con 400 policías del Congreso vamos a mejorar. Claro. Eso no está bien. Eso no es, digamos, tratar bien a la gente. Ahora, sí se podría, y usted lo menciona, ¿no?, que sí le parece bien replantear lo que es la seguridad a altos funcionarios, a dignatarios. ¿Cómo lo podríamos replantear? Es decir, en su experiencia, ¿a quiénes les sobra seguridad? ¿A quiénes les falta seguridad? La seguridad se analiza día a día porque es tremendamente cambiante. El delito migra, hay nuevas formas de delincuencia. La gente que maneja poder es muy susceptible de ser, por ejemplo, extorsionada. Entonces, puede un congresista que está, digamos, queriendo ver algún tema de una inversión, ¿no?, una carretera o un hospital, puede ser amenazado por grupos de poder que quieren construir ahí. Entonces, ese tipo de información tiene que ser entregado por los congresistas que no tienen seguridad a la policía para que inmediatamente se produzca un tipo de intervención. Entonces, ¿quiénes definitivamente deben tener, obviamente, la protección? Creo que el ministro Morán lo ha indicado, o sea, la mesa directiva de todas maneras. Ahora, todos los congresistas tienen la misma responsabilidad, manejan comisiones que son complicadas, están en procesos de investigación. Por ejemplo, el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, sin duda requiere protección. Pero también hay fiscales que la requieren, que están involucrados en investigaciones tremendamente complicadas y serias. En crimen organizado, por ejemplo, ¿no? Todo el tiempo. Exacto. Entonces, ellos, que por ejemplo son altas autoridades, sí requieren protección policial. Yo no sé si la señora Taucusi requiere protección policial, y el ministro Morán tendrá que decidirlo sobre la base de las denuncias, ¿no? Pero eso se analiza día a día. Hay un protocolo básico que él tendrá que definirlo. Lo que también no me parece bien es que si el ministro Morán, cuando se disolvió el Congreso, dijo, ya no hay seguridad para los congresistas disueltos, y dijo, voy a presentar un estudio para un planteamiento de la seguridad para las autoridades. Bueno, noviembre, diciembre, enero, ¿y por qué no hizo el planteamiento? En lugar de anunciar un poco hacia el carpetazo, para seguir la lógica del Congreso, ¿no?, la medida, ¿por qué no dijo, este es el análisis que hemos realizado? A partir de la fecha los ministros ya no van a tener seguridad o va a ser reducida de la siguiente forma. Empezamos por el Ministerio del Interior, y que presente un plan de trabajo y diga, y a su vez estos policías van a integrar, van a reforzar tales y tales comisarías donde ahí se produce el delito. Hay un punto importante, por ejemplo, ya que menciona a los ministros de Estado, ¿no? Por ejemplo, en eventos grandes, yo recuerdo claramente la última CAD de ejecutivos en Paracas, y la ministra de Economía era probablemente el ministro que más resguardo policial arrastraba. Tranquilamente podía llegar a los 20 efectivos. ¿Cuántos policías están a cargo de resguardar la seguridad de un ministro, de solo un ministro, sin hablar de los viceministros, y si es proporcional, si es lo adecuado? Es variable, depende además, porque suelen ser turnos
para las 24 horas del día, ¿no? Que también hay resguardo domiciliario, etc. Y es variable. O sea, no puedo yo animarme a dar una cifra, pero fluctúa entre 15 policías a 20 policías, dependiendo digamos, del grado de responsabilidad que esté manejando ese ministro, ¿no? Allá hay declaraciones del ministro, por ejemplo, de Agricultura, donde dice, ayer nos dijo claro, que él es normal, no tiene ningún problema en dejar su... Y ahí, por ejemplo, hay un indicador, me parece perfecto. La ministra de la Mujer creo que también ha dicho algo parecido. Están todos sintonizados con este esquema, pero esto tiene que presentarse en un plan. El ministro tendrá que presentarlo al Congreso de la República y hacer política. Pero Hacer a política, ver, ¿no? lo dicen porque no pueden decir lo contrario, pero sirve para el titular, pero más allá de eso, en el fondo no hay nada. Lo sé, por eso es que yo también hablo de estas tres grandes momentos del ministro Morán con el tema de la brigada contra venezolanos o con el tema de las Fuerzas Armadas en las calles. Ahora, esto es muy parecido. Y lo otro del ministro Morán y de este gobierno de Martín Vizcarra en particular es tratar de responsabilizar de la inseguridad ciudadana a justamente los migrantes venezolanos, que sí, se ha vuelto un problema quizá para el país por la cantidad de gente que ha llegado en una situación pues de crisis humanitaria en su país, y así hay que entenderlo. ¿Es real tratar de culparlos de todo últimamente? Porque claro, en la percepción de la gente, cuando usted conversa, la gente está asustada y le va a decir lo mismo. Es real en el sentido de que obviamente hay detenciones, hay obviamente venezolanos metidos en esto, pero la proporción es mínima. Es mínima. Estamos hablando de casi 900.000 venezolanos, casi 1 millón de venezolanos. Y estamos hablando de qué porcentaje de delincuentes. A ellos tiene que caerle el peso de la ley. O sea, ahí no hay cómo dorar la píldora, pero es mínimo. O sea, tratar de culparlo, lo que hay que culpar es más bien a la falta de anticipación por parte de la policía o a la falta de inteligencia, porque el sicariato, sea venezolano, sea colombiano, sea peruano, tiene que ser perseguido, investigado, perseguido y obviamente sancionado. Lo mismo que los homicidios o que la trata de personas o que el contrabando o que la minería ilegal, cualquier delito se persigue técnicamente, los delitos por su especialidad, no se persiguen por nacionalidad. Sí, claro. No se persiguen por eso. Que haya grupos de trabajo, eso yo lo entiendo. Perfecto. Pero la policía de investigaciones, la policía especializada en investigar, la DIRINCRI, es una policía de primera. Tiene muchísimos recursos. No requiere, en realidad, empezar a segmentarla por nacionalidades. Con ese criterio, pues tendríamos la división para investigar bolivianos en el contrabando en el sur, la división para investigar colombianos con el préstamo gota a gota, la división para investigar ecuatorianos en el tráfico de combustible y así, o sea, es absurdo. Cuando lo que deberíamos reforzar, no sé, es los filtros en las fronteras para ver quiénes están ingresando y quiénes no. Me decían que no, hay por una el norte, política. Claro, hay una política migratoria que también depende del Ministerio del Interior, sin duda, que tiene que obviamente que mejorarse, ¿no? Pero no se puede cargar la mano a una nacionalidad. Creo que hay que cargarle la mano porque, es decir, este ciudadano venezolano es un ciudadano de nuestro país y requiere tanta protección frente a los delincuentes de cualquier nacionalidad, incluye ahí la peruana. Nosotros tenemos 96.000 presos. Hay 600 venezolanos de esos 96.000 presos. Los demás son producto nuestro, producto nacional, son peruanos. No es que hayamos sido un paraíso antes de la migración. No, tampoco, para nada. Ahora, ¿cómo está funcionando, algo que no sé si es clave o no para la seguridad ciudadana, la articulación que tiene que haber entre policía, fiscales y jueces? Porque a veces la policía hace tremendos goles y se manda tremendos goles capturando organizaciones criminales de alto nivel, pero ya esto llega al sistema de justicia. Yo, sorpresa, por tonterías salen. Hay dos aspectos ahí que creo que tiene también que mejorarse. Por eso es que siempre he insistido, la seguridad no es un tema policial, es un tema también político, es un tema que tiene otra dimensión, no solamente es policial. Entonces, claro, o sea, el principal factor, ahí hay varios operadores en el sector justicia, los jueces, es como un embudo. O sea, la realidad, así de delitos, la policía conoce un poco, el Ministerio Público procesa algunos y los jueces terminan sancionando muy pocos. Eso es un embudo, ¿no? Y ni hablar cuántos llegan al INPE. Entonces, todo eso es que tiene que ser parte de un proceso de análisis. Y la otra vertiente es la relación con los municipios, con los gobiernos locales, provinciales y regionales. Ahí hay también una responsabilidad de política por parte de los alcaldes y de los gobernadores que
también tendrían que entrar en el marco de el análisis. Por cierto, también tendría que quitar de la seguridad a los gobernadores regionales. Bueno, vamos a ver cómo avanza en todo caso este anuncio del ministro Morán, que claramente ha quedado bien entendido que es inconstitucional y va contra la ley orgánica de la Policía Nacional del Perú. Creo que con eso está clarísimo el tema. Muchas gracias, señor Ricardo Valdés, ex viceministro.